Líderes por la Democracia a este programa de formación en transición energética denominado Desgranando lo político de la matriz energética boliviana. Es importante que ustedes tengan conocimiento de cómo nosotros hemos ido ingresando en el análisis de lo que es la transición energética en Bolivia a partir del año pasado, es decir, el 2023, donde en un primer momento hemos iniciado con la formación de nuestra red, de nuestros miembros, en razón de estos temas. Y este año consideramos que es importante poder eh, bajar el conocimiento que nosotros hemos adquirido y fortalecerlo a través de, de que también podamos compartirlo con cada uno y una de ustedes desde sus distintos criterios, experiencias o en todo caso también elementos que vayan formando en el momento en que vayan tomando este curso, ¿no? Hacerles notar que el curso como tal, si bien tiene un enfoque dentro de lo que es la gestión pública, de ingresar a lo que es lo político y no simplemente lo ambiental, específicamente en transición energética boliviana, entendiendo que nuestro Estado plurinacional cuenta con una agenda que, que tiene como una de las bases la misma y que prácticamente dentro de todo lo que viene a ser el aspecto político, administrativo, también lo viene llevando. Vamos a iniciar con los elementos básicos de lo que es transición energética. Y para eso se ha elaborado esta currícula que ustedes seguramente lo han podido evidenciar en los afiches, donde en un primer momento vamos a engranarnos dentro de lo que son las bases teóricas, pero también jurídicas de la transición energética, de lo que es el cambio climático eh, y de estas nuevas formas de energías, ¿no? Para que posteriormente, en un segundo momento, podamos ingresar a unos módulos de especialización, que estos se van a hacer ya de forma presencial, específicamente en la ciudad de Oruro, donde vamos a poder tener un acercamiento mucho más cerca con estas formas de transición energética, ¿no? Y para eso es importante también mencionarles que si bien dentro del curso tenemos un buen número de personas, para el segundo momento se va a hacer una selección. Y esa selección va a partir de estos módulos básicos donde no simplemente se va a evaluar la asistencia, sino también los conocimientos a partir de un formulario de evaluación que lo vamos a dar al final de estos módulos básicos. Además, también vamos a tomar en cuenta las participaciones que se tomen y que se realicen dentro de estas sesiones. Y para eso también Jocabet va a ser la encargada de poder anunciarles cómo se acabó la metodología de cada uno de estos elementos que se les ha informado, ¿no? Sin ánimo de tomarme mucho más tiempo y esperando haber dado elementos principales, no simplemente de la red para abordar este tema, sino también en cómo se va a llevar a cabo y por qué hemos dividido de esta forma el contenido del mismo curso. Les doy nuevamente la bienvenida y a nombre de nuestras coordinadoras de la RELIT, esperamos tengan una muy buena participación, puedan adquirir sobre todo conocimientos, que tengan buena participación dentro de estos módulos virtuales para posteriormente vernos en los módulos presenciales. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Alondra. Bueno, como escucharon, todo este programa de formación tiene un proceso, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Cristian Flores Mamani. Permítanme presentarlo. Él es técnico superior en agronomía, ingeniero en desarrollo rural sostenible, también es magíster en gestión de recursos naturales y medio ambiente. Es técnico en incidencia política en la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Es docente de posgrado en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón. De la Universidad Mayor de San Simón. Perdón. Por favor, no, tengan cuidado con sus micrófonos. También es parte de la Champions de Escazú para Latinoamérica en representación de Bolivia. Y bueno, hoy tenemos el grato honor de presentarlo. Cristian, este espacio es tuyo y muchas gracias también por haber aceptado la invitación. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien, perdón? Sí, sí, se te escucha muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Más bien, la realidad.
por la invitación. Por mi parte, encantado de poder sumar a este espacio y ver de qué forma igual se puede colaborar, principalmente desde la plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que es el espacio donde actualmente me desempeño. Es sin duda uno de los retos, ¿no? Tratar de que este tema, que en muchos de los casos es muy complejo, de que pueda llegar a ser impulsado o trabajado desde la sociedad, ¿no? Bien, entonces me voy a permitir compartir pantalla para empezar. Quedo un poquito preocupado porque al final mencionaban de que va a ser un proceso bastante, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Creo que en mi caso tiende a ser muy técnico y si es así, igual con todo el gusto me pueden cortar o pueden pedir que pueda retroceder en algunos aspectos, porque si este tema, desde mi ámbito que me apasiona bastante, eh, a veces me cuesta tratar de dejar muy claro y espero que esta sesión se desarrolle de la mejor manera. Bien, entonces lo que se me ha pedido en esta oportunidad es de que hable un poco esta relación que hay entre el cambio climático y la matriz energética a nivel mundial. Y sí, es necesario entender principalmente, no voy a ahondar, voy a tratar de dejar de la forma más clara, sobre todo conceptos, para que en base a ellos sí podamos profundizar cómo se está dando este panorama global y qué aspectos son los que sí necesitamos ver o les va a servir para más adelante, para que en base a ellos se pueda tener un enfoque más claro de lo que está pasando a nivel local, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de cambio climático, necesitamos entender estos aspectos que pasan en nuestro entorno de forma natural. Y para ello es uno de los primeros términos que vamos a ir entendiendo es justamente el de efecto invernadero. Y aquí lo pongo como efecto de invernadero natural porque es un proceso natural. Muchas de las personas piensan que esto es un fenómeno que está pasando y que está llegando a cambiar nuestro entorno, pero principalmente el efecto invernadero es algo que permite que como humanos podamos desarrollarnos de la mejor manera dentro de nuestro planeta. No es un proceso natural que permite que tengamos una temperatura promedio global de 15 grados, que bueno, es el que se desea o es el ideal, y que a partir de este efecto invernadero tenemos justamente eh, esta capa protectora que es la atmósfera, que es la capa de ozono y que permite que podamos tener una temperatura regular. Y aquí igual uno de los datos que ya les pongo abajo es de que justamente algo que se desea es que justamente esta concentración de CO2, de dióxido de carbono, ya en niveles preindustriales sea de 280 partes por millón. Es decir, de cada millón de partículas de aire, 280 de estas partículas tendrían que ser de CO2 para que podamos tener un enfoque o un entorno lo más amigable, lo más ameno posible y que permita desarrollar la vida en el planeta, ¿no? Entonces, este, les repito, es un proceso natural, es algo que se viene dando desde siempre en el planeta y en base a ello es a través del cual tenemos un entorno, sí, muy acogedor, ¿no? Bien, entonces, este efecto invernadero, aquí sí hay que desarrollar algunos elementos que son los que agravan todo este proceso, son los que hacen que el efecto invernadero natural cambie esta perspectiva. Y para ello vamos a hablar de otros dos conceptos que son precisamente los gases de efecto invernadero y que un gas de efecto invernadero no es otra cosa que un gas atmosférico que absorbe y emite radiación y que en este caso, como ven en la figura, son los que de alguna forma absorben parte de la radiación solar y como les mostraba en la figurita anterior, son los que principalmente hacen que se eleve la temperatura. Al retener el calor, al ser estos elementos que absorben la radiación, es por ello que ya entramos a otro enfoque que es justamente el calentamiento global, ¿no? Entonces, estos gases de efecto invernadero que son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitroso y el ozono, no todos ellos son malos, pero sí hay algunos que agravan mucho más esta situación. Entonces, con la saturación de estos, el efecto invernadero termina siendo un proceso que llega a calentar el planeta. Entonces, ahí viene este otro término que es calentamiento global, que no es otra cosa que el aumento de la temperatura
promedio de la temperatura normal. Y aquí sí necesito que hagan énfasis en esta palabra que es de a largo plazo, porque muchas de las personas confunden, bueno, hoy día está haciendo frío, mañana está haciendo sol, entonces eso no es un proceso de calentamiento global. Entonces hablamos de procesos a largo plazo, de más de 10 años, 15 años, que puedan así reflejar esa variación o ese calentamiento que va en incremento, ¿no? Entonces, esos son los otros dos términos que sí me gustaría que los tengan de momento claro. Y en base a esto, lo que sí ya es necesario entender es justamente este calentamiento global como cambio climático y otro término que es crisis climática, que lo vamos a ir viendo, pero como les decía, con la saturación de estos elementos, con la saturación de lo que es los gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura va creciendo de forma acelerada. A la fecha, bueno, y estas son proyecciones que tienen del año pasado, de lo que se deseaba, que es 15 grados centígrados como temperatura promedio deseable o la ideal, se tiene este nivel de incremento de 2,1 grados, que sería 16,1 grados de la temperatura global, ¿no? Entonces, eh, y estos principalmente, como acá podemos ver, el 50% de este aumento se debe al CO2 y ya, si recuerdan lo que hemos visto en el primer cuadrito, de esta concentración de CO2 a nivel industrial, ya al 2023 se tiene 418 partes por millón, es decir, de 1 millón de partículas de aire, 418 ya son CO2 y por ende, por esta saturación, aumenta la temperatura, calentamiento global y por ende tenemos lo que es el cambio climático. Entonces, aquí sí voy a desarrollar un poquito estos dos términos que son justamente los que les hacía referencia, que es calentamiento global, que cuando principalmente hacemos referencia a esta variación en el sistema climático, hacemos referencia a este aumento de la temperatura, pero un tiempo largo que permita alcanzar un nuevo equilibrio. Entonces, aquí sí es necesario para hablar de calentamiento global tener datos de información que demuestren que ha sido un proceso que se ha dado en periodos largos, ¿no? Y otro de los términos que ya se ha venido acuñando y trabajando bastante en los últimos años es precisamente el término de crisis climática, ¿no? Que a partir de este cambio climático y el agravamiento o el incremento de eh, eventos adversos, como ven en la imagen, por ejemplo, granizadas, heladas, inundaciones, afectación a la biodiversidad, todo tipo de efecto devastador. Entonces ya llegamos a un punto de crisis climática que es justamente algo que estamos impulsando, que se reconozca como tal desde la plataforma. Entonces sí es necesario de que entendamos de que por este nivel de incremento de la temperatura, por el calentamiento global, por este cambio climático, que es permanente y está en aumento, ya hacemos referencia a lo que es crisis climática como uno de los elementos que lamentablemente por las proyecciones ya llega a ser irreversible, ¿no? Entonces, hasta acá vamos a ir viendo estos términos. No sé si se entiende todo esto, podemos reforzar un poquito más, si no ya voy a ir desarrollando un poco más cómo se viene trabajando a nivel internacional. Bien. Y hablando precisamente de lo que es crisis climática, desde la plataforma principalmente, no les voy a hacer mucho énfasis en esta información, más bien les voy a invitar un poquito y aprovechando el espacio de que puedan revisar algo de la información que venimos trabajando, que hace poco hemos venido visibilizando en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, es precisamente una investigación que se está desarrollando específicamente en la Amazonía, que se ha desarrollado específicamente en la Amazonía y que muestra este incremento, perdón, de los eventos extremos y se tiene este rango de tiempo del 2013 al 2022. Hay datos que sí impactan y que sí muestran este nivel de crecimiento alarmante, como las familias damnificadas, el retroceso de los glaciares, la pérdida de superficie boscosa o de áreas protegidas o áreas deforestadas, la reducción de la disponibilidad del agua, brote de enfermedades, contaminación y que se va agravando por otros elementos que igual hace referencia a este estudio, como eh, fondos que no se están ejecutando a nivel internacional, la contaminación con mercurio y que como se refleja en la imagen,
muestran este incremento de la temperatura y que personalmente el más impactante o el que sí debería llamarles más la atención es que en estos 9 años se ha tenido un incremento del 31% de los incendios, ¿no? Y otros eventos adversos, ¿no? Entonces sí, a través de esta información y como les decía, en base a la terminología que veíamos en un inicio, en estos años se ve mostrando este incremento y por ende sí hacemos referencia a cambio climático y ya con un enfoque de este sustento de eventos extremos y hablamos de crisis climática, ¿no? Entonces esto es una realidad. No voy a profundizar mucho, les invito más bien a revisar esta investigación que se ha realizado conjuntamente con la Fundación Jubileo, con la TINDAD, con la plataforma. Entonces igual ahí pueden buscar bastante información, que igual entiendo lo van a ver más adelante en otro de los módulos. Pero ya para volver y entender mucho más y para encaminar a lo que es ya la transición energética, matriz energética y la afectación que tiene, es necesario entender, sí, tal vez de alguna forma mucho más gráfica, esta relación que tiene, esta relación perversa que hay en lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, que si vemos esta simple relación, por ejemplo, la respiración de plantas y suelos, la biosfera en general, almacena en carbono 550 gigatoneladas de carbono. Los océanos, que son los principales sumideros o los principales espacios que almacenan carbono, eh, tienen una capacidad de 38.000 gigatoneladas. Y tenemos este equilibrio que de alguna forma ha sido lo que naturalmente se ha dado a partir de procesos que ven realizando el planeta de forma natural, pero ya son estos otros elementos, por ejemplo, la explotación de petróleo, de gas, carbón, la deforestación, que agravan esta situación y que van sumando a este proceso que en teoría es natural y que gracias a estos elementos que son contaminantes, es a partir del cual se viene teniendo este calentamiento global y lo que es el cambio climático, ¿no? Y ya hablando un poco de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero globales, esto es información que se tenía desde el 2020, más adelante vamos a ver bien información mucho más actualizada, pero principalmente sí es necesario entender de que ya desde proyecciones anteriores, que justamente el 2015, el 2020 se tenía estos tratados internacionales que trataban de generar información, nos reflejaban esta cruda realidad de que principalmente los elementos que ven a la izquierda, no sé si me ayudan silenciando a los... Gracias. Bien, los elementos que vemos a la izquierda son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Combustibles fósiles en un 72%, deforestación y agricultura un 18,4%, desechos 3,2%, procesos industriales 5,2%. De todas estas emisiones, en la mano derecha vemos de que principalmente se van a la atmósfera un 45%, a la biosfera un 33% y a los océanos un 23%. Hay numerosos estudios que muestran la misma realidad, por ejemplo, este es otro, igual no varía mucho en esta relación, que igual es del 2020 y que nos muestra de la misma forma, en este caso, pero mucho más detallada, por ejemplo, eh, emisiones que se generan a partir de la producción de energía, combustión a partir de lo que es combustibles, energía, uso de la energía en edificios, el transporte, uso de energía en la industria. Entonces se ve mucho más el detalle, pero que sí muestran esta cruda realidad de cuáles son los principales sectores o elementos que están generando estos niveles de emisiones catastróficas. A nivel Bolivia, lamentablemente hemos estado trabajando igual o tratando de buscar información de forma directa. Lamentablemente no se tiene información certera. Hay investigaciones de instituciones, por ejemplo, esta de la Fundación Salón nos da un acercamiento, digamos, de cuál es la realidad boliviana. Por ejemplo, acá nos demuestra de que principalmente nuestro principal eh, sector que emite más gases de efecto invernadero es la deforestación, seguidamente de la agricultura, la energía y los procesos industriales y los desechos, ¿no? Entonces, sí, Bolivia tiene igual, de alguna forma, claro cuáles son los principales sectores que emiten gases de efecto invernadero,
¿Perdón? Bien. Entonces, a partir de toda esta realidad, tener los datos de eh, qué cuáles son los sectores que contaminan más, a nivel internacional se tiene ya entes de regulación, ya espacios que permiten que los países puedan trabajar y en base a ello generar tratados, acuerdos de cumplimiento, en muchos casos voluntario, pero que sí permita que se pueda tratar de cambiar esta realidad. Entonces, aquí voy a hacer muy brevemente referencia a estos tratados, convenios internacionales, que el principal es este del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se ha firmado en el 92 en la Cumbre de Río de la Tierra y ha entrado en vigor el 94. Se tiene 197 países parte o miembro y se reúnen anualmente en lo que es la COP o las conferencias de las partes y principalmente tienen este objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero y que impidan que afecten, de forma sencilla decirlo, al cotidiano vivir de la sociedad. Entonces, esta convención tiene este objetivo específico de lo que hablábamos, estos gases de efecto invernadero, se mantengan de alguna forma estables y que los compromisos que asuman estos estados parte permitan que este proceso o esta ambición o este objetivo pueda llegar a cumplirse. A partir de ello, se tiene acuerdos como el Protocolo de Kioto, que data del 97 y entra en vigor el 2005, que principalmente regula estos 6 gases de efecto invernadero que les mencionaba y da más oportunidades para la mitigación y adaptación en países en desarrollo, es decir, para que países puedan reducir sus emisiones o puedan adaptarse, es decir, que puedan ante estas amenazas ver de qué forma puedan paliar, ¿no? Bueno, este último no es, sí es relevante, pero no lo voy a hacer mucha referencia, pero sobre todo hace referencia de que los principales países contaminantes tienen que tener un objetivo común, ¿no? De regular estas emisiones y que en este caso sí era legalmente vinculante, es decir, que para ellos de alguna forma tenía más presión más legal para que, o más jurídica para que puedan dar cumplimiento a estas emisiones que se mencionaron, ¿no? Entonces, este es un tratado que ya tiene bastantes años de vigencia y que ha sido principalmente el que ha dado esta referencia de cuáles son los gases de efecto invernadero que necesitan ser regulados. Por otra parte, tenemos lo que es el Acuerdo de París. Igual ahí, el Acuerdo de París, voy a hacer referencia a los principales artículos. Es mucha información para ver a detalle y quienes están más metidos en temas de cambio climático, sí tratamos de ser más minuciosos en entender cada uno de esos elementos. Uno de los documentos que sí les pueden servir si es que quieren encaminar, entender lo que es estos acuerdos internacionales. Hay, por ejemplo, las guías de lo que es UNICEF, el Acuerdo de París para Jóvenes, que justo es una guía en la que he participado en 2019, y es uno de los elementos que nos permite entender de forma más amena, cercana, más didáctica, digamos, lo que representa este Acuerdo de París, que se ha firmado en 2015 en la COP21. 195 países han firmado con el objetivo de, como les decía a un inicio, teníamos niveles preindustriales donde era 250 partes por millón, que se pretendía, que es lo que estabiliza en una temperatura de 15 grados. Y a partir de este acuerdo se trata de que eh, la temperatura se mantenga en estos niveles preindustriales, que no lleguen a afectar la temperatura, que no lleguen a aumentar y por eso el objetivo es de que se mantenga por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1,5. Y para eso se establecen compromisos, se establecen más elementos que lo vamos a ir viendo más adelante y este acuerdo ha entrado en vigor el 2016. Entonces, a partir de este acuerdo que tiene muchos elementos, donde principalmente se hace referencia al 95% de las emisiones, eh, pide que los países sean más ambiciosos, no pueden retroceder en su ambición, pide que se actualicen compromisos cada 5 años, se da un seguimiento al proceso y principalmente en base a este seguimiento se los apoya, no se los sanciona, porque al final este acuerdo es de alguna forma más voluntario de los países, los mismos compromisos que asumen dependen de la propia voluntad de cada estado, pero sí al ser firmantes se les obliga, se les presiona, más que obligar, a que lo que propongan para hacer frente a estos gases de efecto invernadero sea cada vez más ambicioso, ¿no?
Entonces, rápidamente, lo que es el Acuerdo de París, les decía que hace referencia a lo que es esta limitación del aumento de la temperatura, determina los compromisos que debe asumir cada estado, eh, y determina la ampliación igual o pone como objetivo de que se amplíen estos espacios de captación de carbono, y que permiten que sí se tenga esta mayor facilidad de manejo, de captación de estos elementos que contaminan. Y, y uno de los principales elementos, sobre todo los que trabajan en el tema, tal vez algunos igual han ido viendo en noticias de que justamente se hace referencia a este artículo 6, que sobre todo en base a estos compromisos que asumen los estados, definir mecanismos de mercados de carbono y definir mercados de no carbono, mecanismos desvinculados a los mercados de carbono. Bolivia mantenía esta posición de no mercados de carbono, hace poquito ha salido de sentencia y ahora está en ese proceso de ver si va a ser parte de, entonces es igual algo que eh, es uno de los procesos a través de los cuales se veía de, sobre todo, apoyar con tema de cooperación, fortalecimiento, financiamiento, para que se pueda dar cumplimiento a estos mecanismos, ¿no? Y era uno de los elementos principales es este de NDCs, que las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Estos otros elementos no los voy a desarrollar mucho. Principalmente se tiene un objetivo global de adaptación, se tiene igual un enfoque de pérdidas y de daños y pérdidas, porque igual aquí hay que entender de que el cambio climático, ya con enfoque de crisis climática, llega a dañar ecosistemas y cuando se llegan a dañar ya llegan a perderse, ¿no? Entonces aquí igual se va acuñando, se va trabajando en otros términos que van a complementar toda esta situación. Se establecen otros mecanismos de financiamiento. Por ejemplo, acá se comprometieron los países desarrollados a dar $2.000 millones para cumplimiento de estos compromisos, a lo que hay mucha crítica de si se ha cumplido o no. Igual promueve el apoyo a países en vías de desarrollo y da este enfoque de marco tecnológico, ¿no? Para desarrollar y transferencia, ¿no? Entonces, este Acuerdo de París tiene en estos 29 artículos toda esta referencia de cómo se va a ir dando cumplimiento a los compromisos que asumen los 195 países firmantes, para en base a ello sí ver si realmente el compromiso que están asumiendo se ve reflejado en esta reducción de las emisiones y el cumplimiento de cada uno de estos compromisos. Y uno de los artículos, sí, que me olvidaba que es bastante importante, es justamente el artículo 14, que hace referencia al balance global, o Global Stake, que es principalmente este monitoreo, es esta medición de las acciones que se han venido realizando para ver si los compromisos que han asumido los estados realmente se han dado cumplimiento, ¿no? Aquí se va a hacer énfasis un poquito a lo que son las NDCs, que ya les mencionaba que estaban en el artículo 3 y 4 del Acuerdo de París, que principalmente hacen referencia a los compromisos, o sea, en base a la firma que realizaron estos países del Acuerdo de París, perdón, se comprometieron a limitar el incremento de la temperatura y fortalecer las capacidades para que cada país pueda mejorar nuestra situación. Entonces, a partir de ese acuerdo internacional, los países firmantes tienen que generar sus propios compromisos, sus propias contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs por el nombre en inglés. Y en base a eso es lo que les decía, que cada 5 años se hace esta actualización y tienen que ser cada vez más amplios. Bolivia ha presentado el 2021 con miras al 2030, aunque está obligado a presentar cada 5 años, tienen que presentar la actualización en febrero del año que viene. Y en esta oportunidad del 2021 se ha presentado con enfoque de bosques, energía, agua y agropecuario, es de esos cuatro sectores. ¿No? Eso no lo voy a desarrollar, igual les dejo el link por si quieren revisarlo, pero igual tengo entendido que igual más adelante van a ir viendo sobre todo este tema específico de Netflix, ¿no? Bien, y les mencionaba de que principalmente producto de lo que es este compromiso que asumen los estados, se tiene que hacer este balance global, ¿no? Entonces, el año pasado, tras el cumplimiento de
los plazos del Acuerdo de París se tenía que presentar este primer balance global y en base a ello se han identificado estos 5 sectores prioritarios que son los que principalmente generan más emisión. Energía, principalmente por el uso de combustibles fósiles, agricultura y uso de la tierra, por la explotación, emisiones que genera la ganadería y el cambio de uso de suelo, fertilizantes y demás. Entonces, se ve como uno de los elementos centrales. Transporte, que igual tiene relación con lo que es el uso de combustibles fósiles. Y industria, que igual lo veíamos en los reportes o investigaciones anteriores, que igual es uno de los elementos que igual, si bien no tenía un impacto muy grande, pero sí es necesario hacerlo referencia. Y finalmente residuos, que es uno de los elementos igual que tiene un nivel de emisiones considerable, ¿no? Entonces, en base a este balance global, lo que sí me gustaría ahora es hacer referencia a, se tiene este reporte del año pasado y asimismo la Agencia Internacional de Energía nos da esta información que hace referencia a cuál es la composición de la matriz energética global actual. Es decir, cuáles son los principales elementos que nos proveen de energía a la humanidad. Y en ese caso se dividen en 3 elementos. Primeramente vamos a ir viendo lo que son los combustibles fósiles, que son aproximadamente el 80% de la matriz global, donde están divididos en estos 3 elementos. El de mayor impacto es el petróleo, con un 31% aproximadamente, carbón con un 27%, gas natural con un 24%, como los 3 elementos principales o los 3 principales emisores o que generan más, que son los principales elementos que son parte de esta matriz energética para lo que es el uso de combustibles fósiles. Por otra parte, ya viendo lo que son energías renovables, que representan entre el 12 y el 15% de esta matriz global, hacemos referencia a precisamente a las hidroeléctricas, que son igual, en el caso boliviano, son estas mega represas o son estas plantas energéticas que a partir de megaturbinas generan energía. En este caso, a nivel global, representa un 6,5%. La energía eólica que proviene de estas aspas, de estos sistemas más de energía a partir del viento, representa un 2,8%. La energía solar representa un 3,1%, que es uno de los que se ha venido creciendo exponencialmente porque si bien se ha venido explorando en varios países, los costos los mismos, la infraestructura que requiere es cada vez más accesible, es uno de los que está incrementando. Biomasa y residuos, que al final es la quema de estos insumos naturales, digámoslo, para que en base a ellos sí se pueda generar energía, sobre todo en zonas rurales, igual representa un 2%, y otras energías renovables como la geotérmica, la mareomotriz, que usa sobre todo turbinas en el mar, que representan una fracción mínima, ¿no? De lo que es toda esta fracción de lo que son las energías renovables. Finalmente, uno de los elementos que se lo ve igual de forma alterna es justamente el de energía nuclear, que representa un 4,3%, que aunque no es renovable, sí es una fuente baja de emisiones y que en muchos de los casos todavía está en proceso de investigación, procesamiento y tiene muchos desafíos en lo que representa seguridad, gestión de residuos y la aceptación como tal, ¿no? Y por eso se lo ve en este mismo balance, en estos mismos elementos de forma diferenciada, porque sí es necesario ponerle bastante énfasis, investigación y demás, muchos aspectos al desarrollo de este tipo de energía, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos estos 3, en base a esta composición de la matriz energética global, en base a este balance global que se ha presentado el año pasado y estudios igual que se realizan, se tiene estos 3 principales, digamos, los subsectores, que son los principales elementos que representan la matriz energética global. Combustibles fósiles, energías renovables y finalmente lo que es energía nuclear.
No voy a hacer nuevamente énfasis a lo que es el estado actual de Bolivia, porque sí es necesario de que se vea mucho más a detalle. Por ejemplo, el 27 y 28 de julio, perdón, se tuvo el Foro Nacional de Transición Energética de Bolivia. Entonces, ahí hay proyecciones al 2030, 2050, que es necesario que entendamos, porque este balance global y los compromisos nacionales que asumen los estados ya dan el pie para que cada país pueda asumir y ver de qué forma va a ir dando cumplimiento a lo que se ha comprometido internacionalmente, ¿no? Entonces, es necesario sí conocer esta información inicial y en base a ello sí poder ir profundizando mucho más. Lo que sí ahora me gustaría hacer énfasis es sobre todo cómo se ha venido dando esta relación de lo que es matriz energética, los problemas que representa a nivel global y principalmente con esta relación de cambio climático. Y para ello es necesario sí entender cómo se han venido dando las negociaciones a nivel internacional. Eh, Voy a hacer énfasis desde la COP26, que es justamente una de las primeras que he podido viajar, que se ha realizado en Glasgow y que es justamente una de las que ha marcado más énfasis con el compromiso para la reducción del carbono, con una reducción gradual. Se habló de financiación para la transición energética, donde se asumen mayores compromisos para hacer esta transición de más a energías limpias y dejar de depender de los combustibles fósiles por el grado de afectación que realizan, por los altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Y finalmente, uno de los aspectos que sí es necesario mencionar es justamente esta alianza que se ha encaminado en esta COP26, que ha sido el 2021, que ha sido la Coalition, Power Pass Coalition, que principalmente tenía este enfoque de eliminar el carbón de la energía eléctrica con varios países y actores no estatales. Entonces, tal vez aquí para entender un poquito de lo que son estos espacios, les decía que la Convención Marco de Naciones Unidas tiene 197 países firmantes y ellos se reúnen cada año en lo que son las conferencias de las partes, COP, donde cada año van generando compromisos, posiciones, grupos de trabajo, alianzas, para en base a ello ir avanzando en este tema, ¿no? Entonces, en esta gestión del 2021 de la COP26, en lo que respecta a transición energética y mejorar, hacer mejora en el nivel de emisiones a partir de lo que es energía, se tiene estos tres elementos. Ya hablando de lo que ha sido la COP siguiente de 2022, que ha sido en este caso en Egipto, en Sharm el Sheikh, se tiene sí este enfoque de energías renovables como uno de los principales elementos de discusión, donde se resaltan sobre todo esfuerzos de los países en desarrollo para expandir esta visión de energía renovable, y sobre todo apuntando a que en este espacio puedan tener más apoyo financiero. Se lanzó asimismo la iniciativa de transición energética justa, que ha avanzado precisamente en países como de África, del continente africano, y otros países en vías de desarrollo, para que puedan asegurar esta transición a energías más limpias y que pueda beneficiar a comunidades locales, ¿no? Entonces, era prácticamente un mecanismo que se ha venido impulsando y trabajando desde esta COP. Y por otra parte, se tiene el proceso en el artículo 6 que les mencionaba, que era justamente de estos mecanismos vinculados a mercados y no mercados de carbono, que ha sido uno de los, digamos, más polémicos. Bolivia ha hecho énfasis sobre todo acá, bueno, desde el anterior, desde el 2021, conformando lo que es el Comité de Glasgow, tratando de impulsar los mercados desvinculados o los mecanismos desvinculados al mercado de carbono. Entonces, eh, acá es donde sí principalmente se ha tratado de hacer énfasis en que sí es necesario este financiamiento para una transición energética, pero aquí se hacía referencia en esta COP sobre todo a que es necesario ingresar en los mercados de carbono porque van a ser los que van a proveer financiamiento, ¿no? Entonces, ha sido una discusión muy compleja, digamos, y ha sido algo que se ha venido observando, ha sido algo bastante polémico porque sí hay muchas
crítica o posiciones diferentes a que sí dependamos de estos mercados. Entonces es algo igual que se mencionaba en esta COP del 2022. La COP del año pasado de eh, Emiratos Árabes Unidos, que la COP 28 nuevamente se reforzaba el compromiso para más ambiciones. Les mencionaba de que el año pasado, justamente en esta COP, se ha presentado lo que es el balance global. Entonces, en base a eso, en base a estas proyecciones, a este nivel de cumplimiento que lamentablemente no es muy alentador, sí se ha tratado de ahondar en lo que es que los compromisos sean más ambiciosos. Por eso acá igual les hago recuerdo que el compromiso nacionalmente determinado de Bolivia se tiene que actualizar a febrero del año que viene, tienen que realizar esta actualización. Y aquí se hacía específicamente énfasis de que se tiene que lograr emisiones netas, cero, hasta el 2050, incluso presionando que se pueda lograr hasta el 2030. Para muchos países será muy ambicioso, pero sí se hacía énfasis de que esta actualización de los compromisos tenga ese enfoque de lograr emisiones netas. Sí. Se hablaba de inversiones en tecnologías verdes, aumento, por ejemplo, el compromiso de inversiones en tecnologías verdes, como los que ya les mencionaba, la eólica, la solar, el almacenamiento de energía. Entonces sí, aquí había bastante esta idea de poder invertir en la investigación, en la tecnología, en insumos que permitan desarrollar mucho más esta tecnología verde. Y finalmente se ha ido trabajando en la creación de coaliciones, ¿no? Para que en base a ello sí se pueda ir dando cumplimiento para sectores como la industria, el transporte, que son uno de los que, como hemos visto en proyecciones anteriores, que sí es uno de los que principalmente tienen un nivel de emisiones bastante grande, ¿no? Entonces, sí está teniendo considerables avances respecto al trabajo que se ha venido realizando en la COP del año pasado. Y este año, ya con miras a lo que es la COP 29, que se realiza en Bakú, en Azerbaiyán, que va a ser la COP en América del Este, perdón, en Europa del Este. Sobre todo se tiene esta propuesta para la eliminación del petróleo y del gas, y se espera que igual haya un aumento progresivo en esta eh, eliminación de lo que es la dependencia del petróleo y el gas. Porque igual algo que me olvidaba es de que el año pasado hubo bastante igual crítica porque quien era presidente de esta conferencia era un petrolero, ¿no? Entonces, en esta COP se pretende sí tratar de enfatizar mucho más en que esa transición a energías renovables sí sea más progresiva y sí permita esta reducción paulatina de lo que es el petróleo y el gas. Y finalmente se ha tenido un mayor énfasis en la adaptación, las funciones, bueno, perdón, se van a centrar, se tiene previsto que se centren no solo en mitigación, sino también en adaptación y otros elementos, ¿no? Que permitan así generar o tratar de enfocar economías mucho más amigables con el medio ambiente o que sí permitan tratar de apuntar a revertir esta situación compleja que nos deja el cambio climático, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos de lo que cómo se han venido desarrollando las negociaciones. Ya se tiene un programa de cómo va a ser esta COP29 que se realiza del 11 de noviembre al 22 de noviembre, como les decía, en Bakú. Se tiene estos espacios previos, tal vez igual para entender mucho más de qué forma se viene realizando todos estos procesos de negociaciones. Tal vez a muchos les parece un poco lejano nuestro entorno, sí es necesario entender de forma mucho más directa y entender en qué espacio se ven negociando todos esos elementos. Justamente en la sesión del 15 de noviembre se va a tener un espacio específico para retomar estos equipos de trabajo, retomar esta ambición en lo que respecta a energía y en base a ello sí poder realizar estos planteamientos de mejora en base a este balance global que se presenta el 2023, que si se fijan es bastante preocupante que el 80% de nuestra matriz energética global dependa de los combustibles fósiles, ¿no? Bien, entonces, aquí tal vez ya para ir cerrando, no sé si estoy en buen tiempo, porque tengo entendido que va a haber preguntas al final.
pero sí, tal vez algo de proyecciones que se espera ver al año. Al año se va a tener esta conferencia de las partes, esta cumbre global de países que trabajan en temas de cambio climático en Belén. Se prevé, ya muchos que trabajan en la temática esperan de que la COP30, perdón, de Belén, Brasil, sea la COP de los bosques. Entonces sí se trata de generar mecanismos y demás que permitan mejorar esta situación y hacer más énfasis en la preservación de lo que son los sumidores de carbono o los espacios que absorben el carbono, ¿no? Entonces, sí es algo que se tiene previsto trabajar en los próximos años, pero para entender tal vez de forma más cercana y para ya poder ir dando seguimiento a estos elementos, sí les dejo algunos espacios que es necesario que entiendan. Por ejemplo, se va a tener este lunes 26 de agosto esta cumbre regional del metano de América Latina y el Caribe, que está convocada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Están el mismo gobierno de Colombia. Se pueden inscribir, se va a realizar igual este acompañamiento de forma virtual para entender igual cuál es esta forma, porque en estos espacios previos es precisamente donde se define en estos espacios globales cuál es la posición que se va a ir manejando a nivel regional y se define igual qué sinergias puede haber entre países, qué oportunidades ofrecen, qué avances han venido realizando los países y principalmente apuntar a conseguir financiamiento porque es precisamente en regiones como América Latina y el Caribe que sí es necesario este proceso de articulación para en base a ello sí buscar financiamiento para una transición energética más justa, eficaz, mucho más, perdón, mucho más efectiva, ¿no? Entonces, eso es un espacio que sí es bueno que quienes les interesa conocer mucho más detalle, buscan directamente esta cumbre regional o creo que la imagen mismo o el título les manda al enlace, pero igual con ese nombre igual pueden registrarse y conectarse de forma virtual. Igual otro de los espacios que, sin desmerecer este espacio que están realizando desde la red, es igual necesario. Este específicamente se enfoca en lo que es más este seguimiento a lo que es estos procesos a nivel global. Es un espacio de articulación, eh, justamente estos que aparecen acá, 1.5, la Universidad de Chile, estos otros entes de financiamiento, son quienes tratan de generar, apoyar el fortalecimiento de capacidades para dar seguimiento a las negociaciones internacionales. Entonces, hasta el 26 eh, de agosto, perdón, están abiertas 25 de agosto, perdón, hasta este domingo están abiertas las inscripciones para este programa, que es netamente en inglés, que apunta a que sí se pueda trabajar con una posición más a nivel eh, regional y que sí pueda articular a los jóvenes, ¿no? Entonces, igual les dejo esa información por si les interesa ser parte de esta red, ser parte de esta academia y en base a ello sí trabajar en este posicionamiento, entender mucho más la dinámica a nivel regional y global. Este está enfocado específicamente en jóvenes y igual tal vez ahí para ya ir cerrando y dar algunas apreciaciones de lo que es todo este proceso de cara a lo que es las negociaciones internacionales y principalmente de las limitaciones, desafíos que se tienen a nivel internacional. Nuevamente hay que agradecer la oportunidad a la Red de Líderes por la Democracia y el Desarrollo, por hacer parte de este espacio, porque igual les decía, no es necesario entender todo este manejo global, pero sí es necesario entender cuál es el estado actual, o qué aspectos se han venido trabajando a nivel a la fecha, o qué oportunidades hay. Entonces, aquí sí aprovecho de agradecer la oportunidad que me brinda la red para poder ser parte de este programa de formación de transición energética, principalmente porque tiene este enfoque de poder ir entendiendo cómo se está dando cumplimiento a la política a partir con enfoque de matriz energética. Entonces, sí es necesario que puedan entender y comprender mucho más al detalle cómo se vienen desarrollando, ¿no? Entonces,
Eso sería por mi parte. No sé si estoy bien con el tiempo. Si es que hay algún aspecto que necesito retroceder, profundizar, con todo el gusto. Y atento si es que hay alguna consulta o complementación al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la intervención. Ha estado muy interesante todos los puntos que has mencionado y que son muy importantes, ¿no? Al menos en este programa de formación de transición energética. Vamos a abrir este espacio para preguntas y comentarios. Si alguien tal vez tiene alguna duda o algún comentario, puede encender su micrófono y el espacio es de ustedes, ¿no? En lo que se animan a consultar, algo que sí me olvidaba era justamente algo de la percepción personal que sí me gustaría reforzar o compartir, es precisamente esto que les compartía de la necesidad que tenemos los países en vías de desarrollo de financiamiento. Esta presión, ya más con enfoque de sociedad civil, que es necesario de que como jóvenes, como sociedad civil, tanto para el cumplimiento normativo nacional, así como para dar seguimiento a los compromisos que asumen los estados a nivel internacional, es necesario sí estos espacios de fortalecimiento de capacidades, intercambio de información, investigación, profundización en estos temas, ¿no? Entonces, es algo que sí veo como algo complejo en los años que he venido dando seguimiento a estas negociaciones o entendiendo mucho más de cerca lo complejo que es tratar de entender este complejo entorno. Y finalmente, igual algo que es necesario es la generación de estas redes, ¿no? De articulación, estos espacios que permitan que entre varias personas podamos identificar posibles falencias, posibles aspectos de mejora, porque en base a ello sí se puede apuntar a lo que se habla internacionalmente, a esta transición energética justa, accesible y que permita que los países, principalmente en vías de desarrollo, que son los que principalmente tienen muchas más limitaciones, sean quienes puedan tener la oportunidad de mejorar la situación que están viviendo, porque como les mostraba en la presentación, principalmente haciendo énfasis o referencia a lo que es la crisis climática, los eventos climáticos adversos se están poniendo, se ven más complejos y necesitamos tomar acciones desde todos los sectores y por ello es necesario comprender lo complejo y delicado que es entender todo lo que conlleva el nivel de emisiones de la matriz. Eso tal vez para complementar. Gracias, Cristian. Bueno, hay dos personas levantando la mano, primero Mario y luego Samuel, por favor. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Genial. Eh, Cristian, primeramente, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta va justamente a casi lo último que mencionaste. ¿Qué posición debería tomar el país cuando mencionaste que dentro del contexto de la COP, que va a ser COP 30, se está buscando eliminar el gas y el petróleo? Cuando vemos nuestra situación, digamos, como país que estamos muy dependientes a lo que es la exportación de gas, la exploración. De hecho, tenemos un problema energético por eso. Y también al sector transporte, que es los hidrocarburos, que se comen casi el 55%. Entonces, que tú ves que causa una problemática social. Y sin ir muy lejos, también la luz eléctrica está generada por 75% por termoeléctricas que están alimentadas por gas. Entonces, tenemos una realidad muy implantada que está sujeta al gas, a los hidrocarburos en Bolivia. Entonces, ¿cuál sería la posición diplomática, digamos, del país ante esta realidad que estamos viviendo? Súper. Aquí sí me gustaría hacer énfasis a lo que les mencionaba y por ello creo que sí he tratado de hacer más referencia a lo que son los compromisos nacionalmente determinados. Lamentablemente, ser parte de estos espacios de negociación internacional, si un país no es parte de un bloque, bueno, Bolivia es parte del bloque del G77, ha encaminado, les decía, la COP 21, la COP 26, perdón, del 2021, el Comité
de Glasgow, que era más con este enfoque de mercados de no carbono. Entonces, por una parte, es necesario de que la sociedad mismo pueda ser parte de esta construcción, de la posición, de la actualización de la NDC que se va a realizar en febrero del 2025. Y algo igual que recuerdo de una de la primera NECOP en la que viajé y que justamente una de las negociadoras de África mostraba mucha frustración era precisamente de que ella específicamente trabajaba con enfoque de género, una propuesta de trabajo que ha venido impulsando, si no estoy mal, desde hace 6, 7 años. En esa COP había caído, entonces ella decía, o sea, estaba ahí frustrada y demás, y una reflexión que sí a mí me agradó bastante es de que, bueno, las negociaciones, este proceso de discusión empieza en casa, entonces si no he logrado buscar este espacio de articulación, tengo que volver a casa, volver a empezar, entonces volver a articular y generar una posición más conjunta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que muchas de las, no por, tal vez sí para tener una posición un poco más neutral, es necesario de que el mismo gobierno, por una parte, genere estos espacios a nivel local, que se pueda reconocer que sí hay capacidades, porque hay, por ejemplo, movimientos o hay como espacios, si no estoy mal, el nombre específico es el, la Red Latinoamericana de Transición Energética Justa, ¿no? Entonces, considero de que el mismo gobierno necesita reconocer o buscar estas oportunidades que hay a nivel local, que si bien muchas de ellas tal vez no puedan hacer frente a la necesidad latente que hay a nivel nacional, pero sí que puedan mostrar oportunidades de mejora, ¿no? Lo mismo como plataforma, hemos venido trabajando en lo que es los mecanismos desvinculados al mercado de carbono, y ahí, por ejemplo, se hablaba de lo que son los beneficios del bosque, ¿no? Entonces, personalmente considero de que el gobierno necesita bajar bastante la información, generar este espacio de articulación a nivel nacional y en base a ello buscar oportunidades a nivel internacional, porque dando seguimiento a estas negociaciones, conociendo el trabajo que realizan otras personas con otras redes, sí es posible hacer frente o sí es posible generar una posición a nivel internacional. La misma les daba igual este ejemplo del Comité de Glasgow, que ha sido uno de los que ha impulsado Bolivia, pero lamentablemente por falta de apoyo, de desconocimiento o no poder profundizar más y tener un enfoque únicamente a nivel país, no se ha podido profundizar mucho más y es algo que lamentablemente a la fecha sí está dejando mucho que desear en base a la posición que tiene el Estado, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí es la situación misma que estamos viviendo a nivel, a nivel actualmente con este referéndum que vamos a tener para cortar la subvención. Igual preocupa de que el mismo gobierno no tenga mucho este poder de liderazgo para poder afrontar una transición energética justa, porque al final la, la transición es eso, o sea, es un proceso que tiene que darse de forma escalonada y si se lo deja a un referéndum y se lo deja a la sociedad civil y no demuestra esa posibilidad de liderazgo y de poder trabajar, lamentablemente, si no empezamos en casa a nivel internacional, igual no vamos a poder hacer mucho respecto a ello. Entonces, sí es necesario ahondar mucho más de estas, considero, de estas iniciativas que hay más a nivel local, explorar, investigar, profundizar, porque sí conozco igual de otros aspectos que se vienen trabajando desde el territorio y que sí es necesario que pueda tener este apoyo del gobierno y en base a ello ver de articular más a nivel regional y pues tener una posición que es justamente la que Brasil desde ahora, como les decía, ya está apuntando a que la misma COP, al ser que tenga un enfoque de bosque, generar un mecanismo que permita, más allá de entrar en los mercados de carbono, sí tener este enfoque de mostrar resultados, de cómo se puede tener una transición más efectiva, ¿no? Entonces, considero de que es necesario que primero se tenga una propuesta clara de cómo y demostrable y segura y con la participación de la sociedad que se reflejen los mismos compromisos y en base a ello sí recién considero que va a ser posible tener una presión o posición más a nivel internacional, porque al final si solo van con una posición y no tienen respaldo ni de la sociedad ni una propuesta clara, al final es únicamente presentar un posicionamiento que no va a poder mejorar o prosperar en años posteriores. Gracias, Cristian. Samuel, ¿puedes encender tu micrófono, por favor?
Hola, buenas noches. Eh, bueno, en sí mi pregunta no es tan específica de acuerdo a lo que explicaste, pero con tu experiencia a lo largo de los eventos que has participado, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el papel del litio, ya que Bolivia tiene las reservas de litio más grandes del mundo, una de las tres más grandes del mundo. Entonces, ¿vos qué importancia le ves en esta área de explotación? ¿Cuál es tu perspectiva? Súper. Voy a tratar de sí dar un enfoque muy general porque a lo que igual he visto en el programa es algo que se va a ahondar mucho más adelante, precisamente el funcionamiento a nivel Bolivia y demás, pero lo mismo viene trabajándose o viéndose con hidrógeno verde y otros elementos que se vienen explorando. Lo que sí hay que entender es de que Bolivia siempre ha sido lamentablemente un país que más que industrializar, aunque el gobierno siempre ha hecho referencia a que es la era de la industrialización, tiene un enfoque más de extracción de recursos y exportación, ¿no? Entonces, si el uso de energía o el uso de litio para igual garantizar una transición energética se pretende plantear como una situación y no se tiene una visión más de investigación, igual como les decía en la anterior respuesta, sino se tiene un enfoque claro tanto de acceso a información, de demostrar que realmente es un elemento que va a permitir que Bolivia pueda hacer una transición energética. Entonces, es igual otra propuesta que lamentablemente no va a llegar a prosperar. Entonces, sí es necesario de que el mismo gobierno trate de profundizar mucho más al respecto. Es algo en lo que se ha venido aportando, justamente creo que es algo que ha generado mucha discusión, porque, por ejemplo, los países desarrollados, Rusia, por ejemplo, que quería invertir en lo que es la industrialización, pero al final de alguna forma era seguir buscando esta posibilidad de poder llevarse este recurso. Entonces, es necesario que sí se tenga, yo considero de que, sobre todo en estos espacios internacionales, tratar de, con este enfoque de transición energética, lo mismo que les mencionaba que hacen otros países de África, buscar oportunidades de financiamiento para que en base a ello se pueda desarrollar tecnología, investigación y finalmente ya apuntar a que si va a ser un proceso de industrialización en el que el Estado va a poder apuntar, que realmente cumpla los estándares, compromisos, insumos y demás que necesitan cualquier sector industrial, porque en Bolivia no deja de ser un espacio novedoso, algún espacio que no se sabe del todo de qué forma va a llegar a afectar. Lo mismo con el hidrógeno verde, entonces hay que ver de qué forma se da esta propuesta para que en base a ello sí se pueda garantizar de que sea realmente una transición y no sea nuevamente otro círculo como han sido los combustibles fósiles, que al final en su momento ha sido el boom para muchos países. Bolivia ha sido uno de los países, de los principales países que ha dependido de los combustibles, ha tenido una buena bonanza hasta el 2014, cuando ha empezado a decaer, y al final por las investigaciones y los países mismos desarrollados, que al final ya no ven como un elemento o un sector en el que puedan llegar a aportar más, la misma demanda ha bajado, entonces es necesario, yo pienso, de que ahí Bolivia tenga una estrategia mucho más adelantada para que en base a ello sí se pueda hacer las proyecciones y demás, para que si realmente va a ser uno de los elementos que va a marcar esta transición, que demuestren eso, ¿no? Que realmente garanticen tanto el acceso a recursos y tanto la mitigación, la adaptación, la reducción de estos efectos que tienen a nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces sí es necesario ahondar mucho más en estos aspectos para que sí realmente sea una propuesta viable para Bolivia. Muchas gracias, Cristian. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario o es que todo ha quedado claro. Entonces voy a parar la grabación.